Cordial saludo, mi nombre es Gilberto López, estudiante de la UNAD. A continuación doy a conocer el resumen del artículo estudiado. Cultivos de cobertura disminuyen el impacto ambiental, mejorando propiedades biológicas del suelo y el rendimiento de los cultivos. Los cultivos de cobertura han generado beneficios al suelo y aumento en los rendimientos de los cultivos. Retrovish 2012. En cuanto a la biomasa microbiana, los cultivos de cobertura han logrado mejorar la actividad y diversidad del suelo a través de los aportes de los residuos. Frazier 2016. No se han encontrado mucha información sobre evaluaciones de la utilización de cultivos de cobertura en combinación con el uso del herbicida sobre la microbiana edáfica. El objetivo del presente estudio es determinar los efectos de inclusión de los cultivos de cobertura en combinación con el uso de herbicidas sobre la microbiana edáfica en una rotación de soja-maíz. Materiales y métodos. En el 2012 se inicia el ensayo en la Estación Experimental Agropecuaria IMTA Marco Juárez sobre un suelo argidol típico de textura franco. El ensayo en campo consistió en una rotación de soja y maíz, con y sin cultivos de cobertura bajo siembra directa. El diseño experimental consistió en parcelas divididas en 12 por 10 metros con 3 repeticiones cada una, donde el factor principal es su antecesor, el cultivo anterior, un cultivo de cobertura, versus un testigo denominado barbecho. Los cultivos de cobertura utilizados fueron triticale por triticosecale y centeno, como antecesor de soja y vicía villosa, antecesor del maíz. El factor secundario fue el control químico en posemergencia del cultivo estival, sin y con aplicaciones del herbicida glifosato por ser el de mayor uso. Los tratamientos fueron cobertura sin y con aplicación en posemergencia y en barbecho sin y con aplicación de posemergencia. No se realizó fertilización química en ningún cultivo. A continuación, la tabla como quedaron los tratamientos desde el 2013 hasta el 2018. El impacto ambiental se calculó con la sumatoria de valor de E y Q de cada herbicida, Kovacs 1992, multiplicado por la dosis, número de aplicaciones y cantidad de ingrediente activo en kilogramo hectárea menos 1. De acuerdo a esto, los diferentes sistemas de producción pueden clasificarse en muy bajo, menor que 5, bajo, menor que 20, medio, menor que 45 y un alto riesgo con mayor de 45. En la tabla 2, las precipitaciones y temperaturas del suelo durante el periodo estudiado según campaña. En las primeras campañas, las aplicaciones en barbecho y cobertura fueron realizadas en diferentes fechas en función de la densidad de malezas en las parcelas. Las dosis son las utilizadas por el productor de la zona. Determinaciones microbiológicas. Se determinó a través de la hidrólisis de fluoresceína diacetato, 1 gramo de suelo en 15 miligramos de buffer. Fosfato de sodio 60 milímetros, pH de 7,6. Se le adicionó 10 milímetros de solución de sustrato, 4,8 milímetros de acetona. Se agitó durante 2 horas a 20 grados centígrados. Se filtró la suspensión, se midió a 490 nanómetros con espectrofotómetro. La respiración microbiana del suelo fue determinada por la liberación de CO2 a partir de 30 gramos de suelo en frascos herméticamente cerrados a 25 grados de temperatura durante 7 días en la oscuridad. Determinaciones químicas de suelo fueron realizadas a partir de la segunda campaña estudiada, 2015 y 2016. Rendimiento. La producción de grano de soja se determinó cosechando una superficie de 15,6 metros cuadrados por parcela y en maíz se cosecharon 14,4 metros cuadrados. Los resultados fueron expresados en kilogramo hectárea menos 1. El análisis estadístico se realizó en un programa estadístico Infostat. Resultados. Efectos de los cultivos de cobertura sobre las variables microbiológicas del suelo. Provocó cambios muy importantes en la mayoría de las variables: respiración, fluoresceína diacetato, fosfatasa ácida. Su aumento fue de una probabilidad de menor o igual 0,05, con cobertura en todas las campañas, con excepción de la fosfatasa ácida en el 2016-2017, que en presencia de la vicía no mostró cambios, y la de fluorescencia diacetato en el 2013-2014, donde se observó interacción de cobertura por aplicación
mostrando un valor significativamente menor en el tratamiento barbecho, con y sin aplicación de herbicidas barbecho y posemergencia. En el análisis del conjunto de las campañas muestran resultados similares. Las parcelas con cobertura presentaron un valor significativamente superior a las enzimas del suelo con respecto a las de barbecho, aumentó un 51%. La fluorescencia de acetato y un 21% la fosfatasa ácida, figura 1. Aquí podemos ver la gran ventaja que le lleva con coberturas a las que están sin aplicación de coberturas. Efectos de los cultivos de cobertura sobre variables químicas del suelo. Los contenidos de carbono orgánico particulado, nitrógeno orgánico particulado y nitrógeno anaeróbico no cambiaron significativamente con la utilización de coberturas con respecto al barbecho durante las primeras campañas 2015-2016. Los aportes de la materia seca y las raíces de malezas en las parcelas de barbecho podrían explicar esta ausencia de diferencia entre manejos. Efectos de las aplicaciones sobre las variables microbiológicas y químicas del suelo. No se detectaron cambios en las variables microbiológicas por la aplicación de glifosato con excepción de 2015-2016, donde solo la fluoresceína diacetato disminuyó significativamente, una probabilidad de menor o igual de 0,05, un 18% con respecto a la situación, debido a que el glifosato puede interferir en los procesos de síntesis de microbiano y afectar a los microorganismos activos más sensibles de la comunidad. Nguyen 2016, Bortoli 2012. Se detectaron disminuciones del 36, 40 y 25% en los contenidos de carbono orgánico particulado, nitrógeno orgánico particulado y nitrógeno anaeróbico. Efectos de los cultivos de cobertura y aplicaciones sobre el rendimiento de los cultivos de soja y maíz. No encontraron diferencia en el rendimiento de soja con los antecesores de vicía y centeno respecto al barbecho. En cuanto a los rendimientos, en el maíz se detectó el incremento significativo. En la figura 3 entonces podemos ver el incremento que tuvo el maíz en las dos, en barbecho y en vicía. Discusión. Con la utilización de los cultivos de cobertura a lo largo de las 4 campañas presentó un impacto ambiental 33, riesgo medio, en comparación con los de barbecho de un impacto ambiental de 91, alto riesgo, lo cual disminuyó el riesgo ambiental en un 64%. La mejora en actividad microbiana y ciclado de nutrientes del suelo debido a la inclusión de cultivos de cobertura podrían impactar positivamente en el rendimiento de los cultivos. Cazorla 2012. En este estudio se encontró una relación positiva y significativa, una probabilidad de menor o igual de 0,05 entre el rendimiento relativo y las actividades de fosfatasa ácida. Los mayores rendimientos asociados a altos valores de inactividad fosfatasa se detectaron en la campaña 2016-2017, en las parcelas aplicadas de vicía villosa y barbecho. Este resultado refleja condiciones favorables para la mineralización del fósforo en el suelo, que podrían estar determinadas principalmente por las abundantes precipitaciones ocurridas en dicha campaña, en combinación con un residuo de rápida mineralización como el de la vicía y de la aplicación de herbicidas. Conclusiones. Los cultivos de cobertura favorecieron la propiedad biológica del suelo, aumentando sus propiedades biológicas produciendo un menor impacto ambiental. Con las aplicaciones de herbicida afectaron las fracciones lábiles del suelo en un solo año de estudio. Esto nos indica una potencial disminución en la fertilidad de los suelos bajo condiciones climáticas. Los cultivos de cobertura con aplicaciones no se vieron afectados los rendimientos de los cultivos de soja y maíz. Por otro lado, sin aplicación de herbicida, los rindes en el cultivo de cobertura superaron a los de barbecho en las campañas en condiciones favorables de la precipitación. Entonces, los cultivos de cobertura quiere decir de que así se les aplique herbicida, ellos hacen un control porque como dejan materia orgánica sobre el suelo, impiden que el herbicida llegue directamente al suelo. Esto quiere decir que se puede degradar un poquito más antes de que llegue al suelo. Las preguntas: ¿qué le mejoraría o le quitaría al artículo? Lo que le mejoraría al artículo es poder dar una información un poco más resumida de lo que se investigó. ¿La metodología está de acuerdo a los resultados? Sí va de acuerdo con los resultados esperados. ¿La discusión consigue explicar los resultados?
sí la consigue explicar, pues la finalidad era saber si los cultivos de cobertura tenían una incidencia positiva en el suelo y los cultivos. Las conclusiones están de acuerdo con los objetivos. Las conclusiones van de acuerdo con los objetivos, que era evaluar los cultivos de cobertura y los efectos de los herbicidas. ¿El título consigue llamar la atención del lector? Sí, el título llama la atención. En lo personal me causó curiosidad saber cómo incidían los cultivos de cobertura en el suelo junto con la aplicación de los herbicidas. Estas son las bibliografías que nos encontramos. Muchas gracias por la atención.